Imagina esta escena. En el barrio aparecen dos cuerpos en el suelo. Nadie entiende qué pasó. Pero todos reconocen a las víctimas. Eran dos de los hombres más temidos y repudiados de la zona. Durante años, acumularon denuncias y rumores oscuros, y ahora terminaron de la peor manera. Entonces surge la pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Y por qué? Una patrulla encontró los cuerpos poco antes del amanecer, tirados junto a una calle de tierra en un barrio humilde del sur de Houston. Los dos hombres estaban separados apenas por unos metros. Uno había quedado boca abajo cerca de la entrada de una vivienda pequeña de paredes beige. El otro permanecía inmóvil junto a la vereda, cubierto parcialmente por una sábana blanca colocada por los paramédicos. Las primeras personas que salieron de sus casas dijeron haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada, pero nadie quiso intervenir. En aquella zona, las discusiones violentas eran frecuentes. Sin embargo, un detalle hizo que la escena cambiara por completo. Uno de los hombres tenía varios cabellos atrapados entre los dedos de la mano derecha, como si hubiera forcejeado con alguien segundos antes de caer. Mientras los agentes acordonaban el área, una mujer comenzó a caminar lentamente hacia ellos desde el otro extremo de la calle. Vestía una sudadera gris, parecía desorientada y mantenía las manos temblando frente al cuerpo. Algunos vecinos pensaron que era una familiar de las víctimas. Otros creyeron que simplemente observaba la escena como cualquier curiosa del barrio. Pero cuando llegó frente a los oficiales, dijo una frase que dejó a todos en silencio. «Fui yo». Los policías la redujeron inmediatamente, mientras varios detectives volteaban sorprendidos hacia los cuerpos. La mujer no intentó escapar, tampoco lloró, solo repitió que necesitaba contar toda la verdad. No sabíamos qué había pasado. Ahí estaban dos hombres jóvenes, y al principio pensamos que se trataba de un ajuste de cuentas, pero luego apareció una madre. Estaba temblando, y en ese momento entendimos que había algo mucho más grave detrás de todo eso. Minutos después, mientras era esposada frente a decenas de vecinos, la escena quedó registrada por una cámara corporal policial. Nadie imaginaba todavía que detrás de aquellas dos muertes existía una historia que había comenzado 7 años antes. Las víctimas fueron identificadas como Daniel y Michael Turner, dos hermanos de 26 y 30 años, conocidos en la zona por constantes conflictos vecinales. Aunque los investigadores inicialmente manejaron hipótesis relacionadas con ajustes de cuentas o problemas callejeros, todo cambió cuando la mujer detenida fue identificada como Laura Morales, una trabajadora de seguridad privada que acababa de regresar de Canadá semanas antes. Durante las primeras horas, Laura apenas habló. Permanecía sentada mirando el suelo, mientras los peritos revisaban la escena. El análisis preliminar confirmó que los disparos fueron realizados a corta distancia. Además, el cabello encontrado en las manos de uno de los hermanos coincidía físicamente con el de Laura, reforzando la idea de un forcejeo previo. Sin embargo, lo que más desconcertó a los detectives no era solamente el crimen, sino el motivo. Los investigadores descubrieron rápidamente que Laura Morales había vivido fuera de Estados Unidos desde 2003. Registros migratorios confirmaban que trabajó durante años en Canadá como agente de seguridad privada y que poseía licencia legal para portar armas debido a su empleo. También descubrieron que tenía 2 hijos, Kevin y Andrew Morales, ahora de 19 y 21 años, quienes habían permanecido en Houston bajo el cuidado de su abuela desde que ella emigró buscando mejores oportunidades económicas. Pero mientras revisaban antecedentes relacionados con los hermanos Turner, apareció un expediente antiguo olvidado en archivos judiciales del condado. En 2003, apenas 3 meses después de que Laura viajara a Canadá, Kevin y Andrew denunciaron haber sido atacados por 2 hombres mayores luego de asistir a una reunión vecinal organizada cerca de su casa.
Revisando antiguos expedientes, encontramos algo inquietante. Años antes, los mentores habían denunciado a Daniel y Michael Turner por abuso sexual. Sin embargo, el caso fue desestimado y nunca avanzó. Según el expediente, ambos menores afirmaron que fueron llevados hacia una vivienda abandonada por Daniel y Michael Turner después de un cumpleaños realizado en el barrio. La denuncia provocó la detención temporal de los hermanos Turner, pero semanas después quedaron libres. La razón terminó convirtiéndose en uno de los puntos más polémicos de toda la historia. Los exámenes médicos y periciales fueron realizados casi 3 semanas después de los hechos debido a retrasos fiscales y errores administrativos. Para entonces, gran parte de la evidencia física ya no podía analizarse correctamente. Los abogados defensores aprovecharon esas fallas para cuestionar el proceso completo y el caso terminó debilitándose hasta quedar prácticamente archivado. Muchos sentimos que el procedimiento se manejó tarde. Había decisiones que simplemente no tenían sentido. Cuando llegaron algunos resultados, el daño procesal ya estaba hecho. Durante años, Laura Morales jamás supo lo ocurrido. Según declaraciones posteriores de la familia, la abuela decidió ocultarle todo por miedo a destruirla emocionalmente mientras trabajaba sola en otro país. Kevin y Andrew crecieron intentando continuar sus vidas mientras evitaban hablar del tema, incluso entre ellos. Todo cambió semanas antes de los homicidios. Una vecina terminó contándole a Laura lo sucedido durante su ausencia. Ella pensó que era un rumor horrible. Después empezó a preguntar detalles. Recuerdo que se quedó callada mucho tiempo, como si tratara de entender cómo nadie le había dicho nada. Desde ese momento, Laura comenzó a revisar documentos judiciales, visitar oficinas fiscales y buscar información sobre el antiguo caso. Detectives confirmaron después que incluso intentó reabrir parcialmente el expediente contra los hermanos Turner. Pero legalmente ya era demasiado complicado. El tiempo transcurrido, las inconsistencias procesales y la falta de pruebas sólidas hacían prácticamente imposible una condena. Según la reconstrucción oficial, la noche del 14 de marzo de 2010, Laura decidió confrontar personalmente a Daniel y Michael Turner. La mujer declaró que acudió únicamente para escuchar la verdad directamente de ellos. Sin embargo, lo que ocurrió después sigue siendo motivo de debate incluso hoy. De acuerdo con la versión presentada ante las autoridades, la conversación comenzó afuera de la vivienda, donde ambos hermanos bebían desde horas antes. Al principio solo discutieron verbalmente, pero varios vecinos escucharon gritos cada vez más intensos. Escuché a una mujer decir que le habían arruinado la vida a sus hijos. Después uno de los hombres empezó a insultarla. Todo ocurrió muy rápido. Laura afirmó que intentó retirarse cuando uno de los hermanos comenzó a acercarse agresivamente. Según su declaración, Daniel Turner la sujetó violentamente del cabello, mientras Michael intentaba impedir que escapara. Fue entonces cuando utilizó el arma registrada que llevaba consigo legalmente. El cabello encontrado en las manos de una de las víctimas terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales del caso. Los análisis forenses confirmaron que pertenecía a Laura Morales y que había sido arrancado mediante fuerza física momentos antes de los disparos. Para la defensa, aquello respaldaba la existencia de un forcejeo real. Pero la fiscalía manejaba otra teoría. Los fiscales argumentaban que Laura había actuado con premeditación emocional. Señalaron que llevaba días buscando a los hermanos Turner, revisando documentos antiguos y haciendo preguntas en el vecindario. Para ellos, no se trató de una discusión espontánea, sino de una confrontación preparada. Sin embargo, la defensa respondió utilizando precisamente los errores del sistema judicial ocurridos en 2003. Laura descubrió que mientras ella trabajaba en otro país, sus hijos atravesaron algo devastador y el sistema falló en protegerlos. No estamos justificando una tragedia, estamos explicando cómo una familia fue abandonada por años.
They hurt my children. La historia comenzó a generar una enorme discusión pública en Texas. Programas de televisión, radios locales y periódicos retomaron el antiguo expediente de los hermanos Morales, mientras surgían nuevas críticas hacia el manejo fiscal del caso original. Incluso antiguos peritos reconocieron públicamente que las demoras procesales afectaron seriamente la posibilidad de obtener justicia años atrás. Kevin y Andrew declararon durante el juicio, evitando entrar en detalles sensibles. Ambos explicaron que nunca quisieron destruir emocionalmente a su madre y que por eso guardaron silencio durante tanto tiempo junto a su abuela. La parte más intensa del proceso ocurrió cuando los abogados debatieron si Laura actuó por venganza o por defensa propia durante un momento de extrema tensión emocional. El cabello arrancado, la ausencia de antecedentes criminales, la entrega inmediata frente a los policías y el contexto psicológico terminaron influyendo enormemente en el jurado. Porque Laura no escapó, no ocultó el arma, no intentó borrar evidencia. Se entregó mientras los cuerpos aún permanecían en la calle. Después de varias semanas de juicio, el jurado concluyó que existían dudas razonables suficientes sobre una supuesta ejecución planificada. La defensa logró convencer al tribunal de que sí existió un enfrentamiento físico previo y que Laura actuó bajo una percepción extrema de amenaza y colapso emocional acumulado durante años. En noviembre de 2011, Laura Morales fue declarada no culpable de homicidio premeditado. La decisión dividió completamente a la opinión pública. Para algunos, representaba un peligroso precedente legal. Para otros, era el reflejo de un sistema que había fallado demasiado tarde. Meses después del juicio, Laura regresó a Canadá junto a Kevin, Andrew y la abuela de ellos. Desde entonces, la familia mantiene un perfil completamente alejado de medios y cámaras. Pero incluso hoy, muchos siguen recordando aquella mañana en la calle de tierra del sur de Houston. 2 cuerpos cubiertos por sábanas blancas, una mujer caminando lentamente hacia las patrullas y una frase que nadie esperaba escuchar en medio del silencio. Fui yo. Porque a veces, las historias más inquietantes no comienzan con los disparos. Comienzan mucho antes, en momentos donde alguien pidió ayuda y nadie supo escuchar. Fue un caso que dividió a todos. Y esperamos que nunca vuelva a repetirse. Porque a veces los errores burocráticos terminan teniendo consecuencias profundamente tristes. Este caso dejó muchas preguntas difíciles, pero también una lección que no debería ignorarse. El silencio, el miedo y los errores pueden marcar la vida de una familia durante años. Por eso, escuchar a tiempo, actuar correctamente y proteger a las víctimas siempre será más importante que cualquier trámite o procedimiento mal hecho. Nada puede cambiar el pasado y ninguna tragedia debería convertirse en ejemplo de venganza. Porque cuando la justicia falla, las heridas no desaparecen, solo continúan creciendo en silencio. Gracias por acompañarnos en esta historia real. Si te interesan los casos criminales más impactantes, investigaciones exclusivas y expedientes que estremecieron al mundo, suscríbete a Crímenes Imperfectos y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Cada semana presentamos nuevos casos reales con reconstrucciones, testimonios e investigaciones que muy pocos conocen. Porque detrás de cada expediente siempre existe una verdad oculta.